Hay algo raro con los ciervos en mi pueblo. Algo no está bien con los ciervos en mi pueblo. Cada experto en la localidad, es decir, personas que no necesariamente han estudiado sobre ciervos pero que han pasado toda su vida cerca de ellos, no tiene idea de cuál es el problema. Es solo la cosa más extraña se ha convertido en la frase de moda del pueblo últimamente y es lo único de lo que todos hablan. Quizás ustedes puedan ayudarme a resolver esto y tal vez incluso ponerle fin. Permítanme darles un poco de contexto. Vivo en el pueblo de Briar Ridge, Oregón. Es un pequeño pueblo rodeado de bosques, con una sola carretera de entrada y salida. Llueve mucho, hay muchos coníferas y muchos cazadores de ciervos, sobre todo porque hay muchos ciervos y no mucho más que hacer. Tenemos una tienda de caza, una tienda de comestibles, una A&W, una gasolinera Town Pump, y eso es todo. En verano, llegan algunos estudiantes universitarios que quieren probar el senderismo, la caza o el camping, así que se hospedan en el Motel Pass-Through y se pierden en la cordillera. Inevitablemente, cada año, algunos habitantes del pueblo organizan un grupo de búsqueda para ayudar a los guardabosques hasta que los encuentran. Algunos de los habitantes que creen que son graciosos han establecido una apuesta sobre varios criterios para los excursionistas perdidos de la temporada: edad, tamaño del grupo de excursionistas, nivel de preparación real y nivel de ebriedad. Estos excursionistas perdidos suelen ser encontrados en unos pocos días y al final del verano todos regresan a su cueva o dormitorio y todos vuelven a la normalidad. En otoño, las hojas casi asfixian todas las superficies planas disponibles y la lluvia asegura que nadie esté seco durante un par de meses. Pero también es temporada de caza de ciervos, así que generalmente es la temporada favorita de todos, y toda la emoción, las barbacoas y las tonterías borrachas comienzan y terminan ahí. En invierno, a veces hay nieve, a veces es festivo, pero siempre es tranquilo. Excepto por los ciervos. No sé qué es, pero la tranquila paz del invierno saca a los ciervos de las profundidades del bosque como polillas hacia una lámpara. Una de mis cosas favoritas para hacer cuando no puedo dormir es ponerme un abrigo y zapatos y salir a la calle en pijama, observando a los ciervos en la niebla. Es hermoso de una manera etérea ver sus formas esbeltas atravesar la noche, iluminadas por las ocasionales luces de la calle. Algunas personas les dan de comer poniendo montones de maíz y avena en sus jardines, otras instalan cámaras trampa, la mayoría simplemente los deja en paz. Todos saben que los ciervos rondan el pueblo por la noche, así que el raro conductor nocturno sabe que debe conducir despacio. Pero últimamente, algo ha cambiado en ellos, y voy a llegar al fondo de esto. Todo comenzó con Miriam Miller chocando contra un ciervo en el Old Country Trail. El sendero es una carretera de grava que conduce a la granja de los Miller, una granja de calabazas y calabacines con un par de gallinas y un gallo inútil. Los Miller han vivido aquí durante 3 generaciones, construyendo la granja a partir de un antiguo puesto de cabañas del oeste, de ahí el nombre del sendero. Mi punto es que la señora Miller ha estado conduciendo por ese sendero desde que se puso al volante y no tiene ninguna razón para conducir más rápido de quizás 8 kilómetros por hora y, sin embargo, el ciervo que atravesó su parabrisas parecía que ella había chocado contra él a 100 kilómetros por hora. O que el ciervo había saltado directamente hacia su parabrisas con la intención de atravesarlo. Esta última es la historia que ha estado contando desde que salió del hospital con todo ese vendaje alrededor de la cabeza y el pecho. La señora Miller tiene 86 años, y con la pérdida de sangre y la conmoción cerebral, nadie le creyó al principio. El segundo incidente fue cuando Rob, el dueño de la tienda de caza, estaba en su habitual cacería de ciervos al final de la temporada. La historia dice que llegó a su lugar habitual, montó su campamento y estaba tratando de calentar la cena sobre su fogata. Rob no es el tipo más brillante y estaba abriendo una lata con un cuchillo. Inevitablemente, el cuchillo resbala y le rasguña el muslo. No es mortal, pero estaba sangrando bastante. A mitad de camino mientras se vendaba la pierna, Rob ve un ciervo entrando en el claro donde había montado su campamento. Rob alcanzó su rifle. Quiero decir, no podía creerlo. ¿Qué cazador tiene tanta suerte de que un ciervo venga hacia él? La cacería más fácil de su vida, ¿verdad? Bueno, antes de que pudiera siquiera agarrar el arma, el ciervo se lanza hacia él y lo muerde. Con fuerza. No solo una vez, sino varias, haciéndole sangrar, derribándolo al suelo y manteniéndolo allí. Según cuenta Rob, el maldito ciervo le mordió con tanta fuerza en el antebrazo que también le rompió el hueso, y el yeso prueba la fractura, solo que no necesariamente que un ciervo le hizo eso.
Esta es otra historia que nadie creería si no fuera por las heridas planas en forma de dientes rodeadas de feos moretones negros y morados. Rob dice que finalmente logró agarrar su arma y dispararle, pero no estaba seguro de haberlo alcanzado, ya que el ciervo lo estaba zarandeando con sus dientes, como un perro intentando arrancarle trozos de carne, y él estaba en un torbellino de dolor y pánico. Llamó por ayuda por radio por primera vez en su vida. Es uno de esos tipos que se lo pega con pegamento y lo desinfecta con whisky. Cuando llegaron los guardabosques, el ciervo ya se había ido, pero Rob seguía tendido en la tierra, aferrándose a su rifle como si fuera la última cuerda que lo sujetaba a la orilla en aguas bravas. Hablando incoherencia sobre cómo escuchó las orejas del ciervo de cola de mula aleteando mientras movía su cabeza de un lado a otro, y como nunca había visto odio en los ojos de un ciervo antes. Los guardabosques dijeron que parecía haber perdido una pelea con un oso con dentadura postiza, no con un maldito ciervo vampiro. Pero esos moretones, ¿saben cuánta fuerza se necesita para que los dientes de un herbívoro rompan la piel? ¿Qué demonios podría hacer que un ciervo actuara así? La enfermedad de desgaste crónico no existe en Oregón. La enfermedad hemorrágica epizootica vuelve a los ciervos estúpidos y muertos, no violentos. Y claro, muchos cazadores han sido atacados por ciervos defendiéndose o lo que sea, pero patean y golpean con sus astas, no muerden como un maldito cujo. Normalmente, dejaría pasar este tipo de cosas como personas aburridas de un pueblo pequeño exagerando historias por algo que hacer. Pero no puedo negar la evidencia de las lesiones, al menos. También ha habido otras historias en el pueblo. Matt, el nieto adolescente de los Miller, juró y perjuró que un ciervo mató a su gato y se comió parte de él. Sus padres siguen diciendo que debió ser un coyote o un gato montés y que Matt solo está asustado por el ciervo, pero él te dirá que lo vio, de esa manera de pánico que solo un niño que ha visto demasiado, pero entiende muy poco, puede tener. Yo, sinceramente, le creo. No quiero llegar al fondo de todo esto por curiosidad, o porque creo que soy tan inteligente que puedo descubrir lo que la pesca y la vida silvestre y los guardabosques no han podido. Quiero saber por qué tengo miedo. Esta mañana me desperté alrededor de las 3 de la mañana. Con esa sensación enferma de temor que solo acompaña a una amenaza que tu cerebro animal primitivo ha procesado, pero tu consciente humano no. Me senté y miré por la ventana, y lo que vi me dejó paralizado. Había un ciervo allí afuera, observándome dormir. No se asustó cuando lo vi. Estaba tan cerca de la ventana que su aliento empañaba casi toda la mitad inferior del cristal. Estuve congelado en mi lugar durante lo que debieron ser más de 10 minutos y juro por la vida de mi madre que nunca vi a esa cosa parpadear una sola vez. Ahora entiendo lo que Rob quería decir sobre el odio que vio en los ojos del ciervo aquel día. Si descubro más o sucede algo notable, publicaré una actualización. Tengo buenas y malas noticias. Empezaré con la mala. La mala noticia es que el maldito ciervo de anoche rompió la ventana de mi cocina. La buena noticia es que ahora soy el orgulloso dueño de una escopeta de 12 calibres que compré en la tienda de armas de Rob. La historia es la siguiente: el ciervo se quedó mirando mi ventana después de que cerré las persianas en su cara. Me costó cada gramo de valentía acercarme a esa cosa mientras me observaba como un halcón, con todo el odio y la malicia en sus ojos, pero lo logré. No creo que se moviera de inmediato, porque me senté a escribir la publicación de ayer y no escuché un ruido de él afuera durante al menos una hora. Luego lo escuché caminando alrededor de mi casa, como si buscara una forma de entrar. Hace un frío infernal, así que todas mis puertas y ventanas estaban cerradas, pero podía oírlo resoplar mientras caminaba por las paredes y oír sus pezuñas golpeando mi porche. Supongo que se debió cansar de buscar una forma pacífica de entrar, porque lo siguiente que supe fue que escuché como la ventana de mi cocina estalló en la otra habitación. Agarré un bate y corrí hacia la cocina, solo para ver al ciervo medio colgado de la ventana. Todo ese cristal roto debió cortarlo, porque toda la cocina olía a monedas y tierra. El ciervo me miró a los ojos y soltó un aullido largo y horrible. Nunca había oído a un ciervo hacer un ruido así. ¿Alguna vez has estado en un paseo en bote por el río o acampando y, en la distancia serena, escuchas el sonido inquietante de la llamada de un alce resonar en el aire? Sí, así, pero proveniente de una cierva colgando de mi ventana de la cocina a las 4:30 de la mañana. Debo haber reaccionado por puro instinto, no pensé, simplemente golpeé al ciervo en la cara con el bate como si intentara decapitarlo.
Escuché el nauseabundo crujido de huesos rompiéndose, y por un breve momento, el miedo normal y estúpido regresó a los ojos del ciervo mientras caía hacia atrás por la ventana. Luego se levantó y salió corriendo, saltando sobre la cerca de mi patio trasero. Vi el cristal brillando en su pecho y vientre mientras saltaba. Encendí algunas luces tan pronto como lo vi desaparecer detrás de la cerca. El cristal debió haber causado más daño de lo que vi al principio. Había sangre por todas partes. Tal vez le cortó una arteria o algo así, porque la sangre había goteado por la ventana y se había acumulado alrededor de 1 pulgada de profundidad en mi fregadero. Había un rastro de sangre que iba hasta la cerca y más allá. Mi vecino Scott vino a investigar por la puerta entre nuestros jardines y se congeló a mitad de camino hacia mi puerta trasera. Podía oírlo a través de la ventana rota, murmurando una oración antes de comenzar a llamarme. Scott es un buen chico. De hecho, es el hijo de Rob. Nos conocemos como conocidos desde hace la mayor parte de nuestras vidas, pero realmente nos hicimos amigos cuando me mudé a la casa de al lado. Tiene un gran corazón por los animales, lo cual me parece gracioso considerando que su padre vende equipo de caza y es un bromista travieso que puede hacer sonreír incluso al más gruñón. Hará casi cualquier cosa si significa ayudar. Se ofreció a ayudarme a limpiar tanto cristal como pudiéramos esa noche. Limpiamos algo de sangre y enjuagamos la mayor parte de ella de mi fregadero. Le dije que sacaría la lejía y desinfectaría el resto cuando amaneciera. Cuando casi terminamos de limpiar el desastre y tapamos la ventana con una lona para que no entrara la lluvia, abrimos un par de cervezas y nos sentamos en el porche en silencio, mirando la mancha de sangre que el ciervo dejó en mi cerca trasera al saltar. Después de unos minutos, él preguntó más bajo de lo que sabía que podía: ¿escuchaste su aullido? No sabía cómo responder. Quiero decir, sí, por supuesto que lo escuché, estaba a 5 pies de mi cara cuando hizo ese horrible ruido. Me quedé en silencio tratando de formular una respuesta. Todo lo que podía pensar era en ese sonido inquietante resonando en mi cabeza. Supongo que tardé demasiado porque Scott se levantó, se estiró y cambió de tema. ¿Sabes esa gata calicó embarazada que he estado cuidando? Tuvo sus gatitos hace unas semanas. ¿Quieres verlos? Pasé un rato en casa de Scott. Fue terapéutico, supongo, manejar unos delicados gatitos después de haber tenido que golpear a Bambi en la cara con un bate de metal. Me hizo sentir un poco menos como el verdadero monstruo aquí. Por favor, no me odies. Los gatitos eran bastante adorables. Scott me dejó quedarme con uno de ellos. Bueno, 2. Uno es para mí, ya que mi casa se estaba volviendo demasiado silenciosa de todos modos, cuando no hay un ciervo rompiendo una ventana. El otro es para Matt Miller, el adolescente que vio a un ciervo comer parte de su viejo gato. No sé si es demasiado pronto o de mal gusto regalar un gato, pero qué demonios. No te puedo dar el impuesto de gato porque, honestamente, olvidé mi teléfono en mi habitación en todo el caos, así que solo te lo describiré. Ella tenía 3 pequeños. Es una gata calicó, aparentemente, con esos manchones negros, naranjas y blancos. El único macho lo tomé para mí. Era mayormente negro, con algunas manchas de naranja y patas blancas. Lo llamé Boots. Los otros 2 pequeños, las niñas, eran totalmente opuestos. Una era completamente blanca con una mancha naranja cubriendo una oreja y una mancha negra cubriendo la otra. Esa la elegí para Matt. La otra niña era casi toda negra, con una gran mancha blanca sobre su ojo y una pata blanca. Scott me dijo que una familia del pueblo ya la había elegido como regalo de Navidad para su niña. Niña afortunada. Le pedí a Scott que vigilara mi casa y a Boots porque tenía algunos mandados que hacer. Aceptó, por supuesto. La primera parada fue la tienda de armas. Dejé al gatito de Mar en un montón de toallas en el asiento del conductor cuando entré en la tienda de Rob. Es un viejo cascarrabias, pero tiene un buen corazón escondido bajo toda esa amargura. No creo que hubiera podido criar a un chico como Scott de otra manera. Scott debió haberle contado lo que pasó esta mañana, porque tan pronto como entré, Rob empezó a gritar sobre cómo odia esta mierda de ciervo chupacabra Skinwalker y cómo me daría un buen precio por una escopeta de 12 calibres y prometía matar a ese hijo de puta la próxima vez que decidiera hacer un nuevo agujero en tu casa. Alguien en los comentarios de mi última publicación sugirió modificar algunos cartuchos de 12 calibres con cenizas de salvia y cenizas de madera dura. Dijo que era nativo y que eso ayudaría si el ciervo tenía una infección espiritual.
No soy una persona muy espiritual y no sé nada sobre los pueblos indígenas, pero siento que si un tipo nativo te dice que pongas cenizas de salvia en tus cartuchos de escopeta, debes hacerlo. Le pedí a Rob que me ayudara con los cartuchos especiales. Me miró como si estuviera perdiendo la cabeza, pero cuando le dije que un tipo en línea dijo el plomo matará lo normal y las cenizas matarán el resto, se encogió de hombros y dijo suficiente para mí. Sí, a mí también, Rob. A mí también. El viaje hacia casa de los Mellor fue un poco estresante, considerando que un ciervo se lanzó contra el parabrisas de Miriam en el único camino hacia su hogar, pero afortunadamente fue un viaje sin incidentes, excepto cuando el gatito se metió debajo de los pedales. No conduzcas con animales pequeños sueltos en tu auto, amigos. Cuando llegué, Miriam estaba haciendo que su esposo y Mar colocaran las luces de Navidad alrededor de un árbol en el frente. Cuando me acerqué con un gatito maullando, Matt se congeló. Solo le di el pequeño y movido animal y le dije es tuyo, de la Calico de Scott, y se echó a llorar. Es raro ver a un chico de 15 años llorar así. Es un tipo diferente de desgarrador. Miriam nos llevó a todos dentro de su cocina para tomar un poco de chocolate caliente y mandó a Mar a sentarse junto al fuego porque pensó que el gatito debía tener frío. Estoy bastante seguro de que solo lo mantenía fuera de la vista, porque tan pronto como él salió de la habitación, ella preguntó, ¿tú crees en Mar, verdad? Le dije que por supuesto, porque míralo. Creo que entendió lo que quería decir. Puso una mano frágil sobre mi brazo y me dijo por favor, no seas un tonto. La mirada en sus ojos me hizo pensar que entendía un poco más que yo sobre todo esto. Le pregunté qué quería decir y de repente no pudo mirarme a los ojos y observó sus manos, como si hacer chocolate caliente requería tanto enfoque. Comenzó una conversación trivial sobre lo orgulloso que estaría mi papá de mí si aún estuviera aquí, y lo bonito que era que trajera al gato para Mar. No eres nada como tu madre, querido. El alma de tu padre está en paz sabiendo eso. Como eso probablemente no tiene sentido para ti, aquí tienes un poco de trasfondo sobre mí, mi nombre es Lucas. Crecí con un padre soltero, algo que comparto con Scott. Ambas de nuestras madres fueron echadas del pueblo con un par de otras mujeres hace 20 años, cuando Scott y yo teníamos 6 y 7 años. Nunca escuché mucho al respecto porque a mi papá no le gustaba hablar de ella. Tenía la impresión de que debieron haberse metido en drogas o herir a alguien o algo así, porque cada vez que se mencionaban sus nombres, alguien escupía al suelo y nadie hablaba más de ellas. Solo le pregunté, ¿conocías a mi madre? Ella dijo algo sobre cómo todos la conocían, de alguna manera, pero ninguna de esas maneras era buena. Fue algo bueno que hicieron. Algo muy bueno. Al echar a esas chicas. Estaba bastante confundido porque toda esta charla sobre mi madre salió de la nada, pero estaba agradecido de escuchar al menos algo. Como dije, nadie había respondido mis preguntas sobre ella. Especialmente no mi papá. Miriam fue a sentarse en su pequeño comedor y me invitó a sentarme con ella. Dijo que no puede estar de pie demasiado tiempo después del accidente con el ciervo, porque se marea y se desmaya. El señor Mellor volvió a entrar después de que hablé con Miriam sobre cómo estaba por un rato. Está bien, en su mayoría, solo son los mareos. Se acercó a sentarse con nosotros en la mesa, entrelazó sus manos y hizo esa cosa de viejo donde se prepara para hablar sobre algo difícil. Mi estómago se hundió. Miriam asintió hacia él y, de repente, su chocolate caliente volvió a ser fascinante. Hijo, ¿cuánto sabes sobre tu madre? Le dije que sabía que la habían echado hace 20 años, pero eso es todo. Todos la odian, etc. Pasaron unos momentos de silencio antes de que el señor Mellor hablara. Me dijo que mi madre estuvo en el pueblo este verano. Solo esa frase me dejó helado. Aparentemente, ella fue una de las senderistas desaparecidas que el grupo de búsqueda encontró este año, pero no diría por qué nadie me dijo esto. Solo dijo algo sobre cómo ella había estado con los ciervos. La enviaron de vuelta fuera del pueblo. Cuando dijo eso, Miriam se emocionó, se levantó de la mesa y salió de la habitación. Obviamente, tenía 1000 preguntas. ¿Por qué nadie me dijo esto? ¿Puede decirme por qué la echaron? ¿Qué demonios estaba haciendo con los ciervos? Él me dio un suspiro cansado, como si se arrepintiera de haber dicho algo en absoluto, y me dijo que él, Miriam y, de hecho, mucha gente del pueblo hicieron una promesa a mi padre de que nunca me dirían nada al respecto. Para la mayoría de ellos, era difícil incluso pensarlo, y mucho menos decírselo a un niño.
pero pensó que tenía derecho a saber que ella había estado aquí, especialmente con cómo los había agitado de nuevo. Después de eso, se levantó, se disculpó por haber dicho algo y siguió a Miriam, cerrando la puerta detrás de él. Me fui. Solo conduje un rato y, eventualmente, estacioné en un aparcamiento aleatorio para sentarme y pensar. Le había preguntado a mi padre sobre mi madre 1000 veces, pero él llevó la historia a su tumba. Solo me decía, no estaba bien, y no elaboraba con ninguna otra palabra. Mi padre vivió y murió en el bosque. Respiraba el bosque. Era guardabosques, de principio a fin. Sus compañeros de la Ranger todavía están en servicio. Creo que iré a ellos en busca de respuestas. ¿Debería llevar a Scott? ¿Debería decírselo? ¿Estaba su madre allí también? ¿Las demás mujeres? ¿Qué demonios significa ella había estado con los ciervos? ¿Qué diablos? Estoy hecho un lío. Creo que debería ir a casa y seguir con esto mañana después de dormir un poco. He estado despierto desde las 3 de todos modos. Déjenme saber qué piensan que debería hacer y si tienen alguna teoría. Publicaré otra actualización cuando pueda. Soy un nuevo guardabosques del Servicio Forestal de Estados Unidos y estoy nervioso por algunas cosas extrañas que han estado sucediendo últimamente. Antes de comenzar, hay algo que debes entender sobre el bosque, y me refiero a la profunda zona salvaje, a más de 50 millas de cualquier estación o señal de civilización. Después de cierto punto, todo comienza a mezclarse. Cuanto más tiempo pasas allí, más pequeño te vuelves, hasta que eres solo otra parte del entorno, un movimiento a través de los valles y picos. Es despersonalizante, mata el ego. Olvidas cosas sobre ti mismo y tus instintos te guían. Se vuelve natural. Pero también te hace parecer un lunático. Por eso nunca pasamos más de 8 días solos en la zona salvaje a la vez. Dicho esto, mis primeros meses en el trabajo fueron todo lo que quería. Pasé mucho tiempo al aire libre, principalmente manteniendo senderos en la zona salvaje, además de revisar algunos viejos terrenos que el Servicio Forestal había adquirido en los años 50. La epidemia del escarabajo del pino era especialmente mala en mi región este año, así que pasé mucho tiempo marcando la tasa de mortalidad en una área, entre otros detalles. En su mayor parte, amaba mi trabajo. Soy un poco introvertido, así que trabajar solo al aire libre es perfecto para mí. Pero ha habido algunos momentos que aún me incomodan al pensar en ellos. Un par de semanas después de comenzar, me desperté temprano y conduje por una sección bastante áspera y boscosa de la zona salvaje con mucha elevación. Intentaba revisar un lugar que unos mochileros, que acababan de regresar de una caminata de una semana, habían reportado haber visto fogatas hace unas noches. Dijeron que las fogatas parecían estar a unas pocas cientos de yardas del sendero, y que parecían haber personas alrededor de las llamas. Un equipo aéreo no pudo encontrar signos de fogatas como los que describían los mochileros, así que asumieron que se había reportado falsamente. Aún así, teníamos una prohibición de quemas muy seria en efecto, y me enviaron a verificar y asegurarme. Llegué a unas 20 millas antes de encontrar la sección del sendero que necesitaba cubierta de tierra, destruida por algún tipo de deslizamiento de tierra. Debió ser reciente, ni los mochileros ni el equipo aéreo lo notaron, y alguien lo habría hecho. Definitivamente no podía conducir, pero estaba a solo unas 2 millas del sitio, así que agarré mi mochila, revisé mi agua y me comuniqué con la estación forestal desde mi ATV para informarles que caminaría el resto del camino. Probablemente debería haber esperado a que un equipo viniera a despejar el camino, pero todos estábamos muy preocupados por un incendio, y no voy a mentir, estaba molesto al pensar que los mochileros fueran tan descuidados. No se podían perder las señales al entrar al bosque advirtiendo sobre incendios forestales y anunciando la prohibición de quemas, no había razón para ser imprudentes. Así que, caminé hacia allí. Eran solo alrededor de las 10:30 de la mañana cuando partí. Esperaba que me llevara unas 2 horas llegar al área donde se reportaron los incendios. El aumento de elevación era drástico, así que tenía que pausar de vez en cuando para recuperar el aliento. Después de caminar un rato, me detuve un momento y me di cuenta de que ya no estaba en el sendero. Esto no es tan inusual. Si alguna vez has hecho mochilero o incluso has ido a largas caminatas, sabes que es más fácil de lo que piensas salirte del sendero, incluso para alguien experimentado.
Soy uno de los guardabosques más nuevos y jóvenes, pero he pasado mucho tiempo al aire libre haciendo mochilero y normalmente tengo un gran sentido de la dirección, así que no me alarmó demasiado no saber exactamente dónde estaba. Te acostumbras a estar perdido. Lo que me alarmó fue notar un tono rosado iluminando el bosque. El sol estaba a punto de desaparecer detrás de la línea de árboles que cubría la montaña al oeste. No pensé que hubiera estado caminando tanto tiempo, había recorrido tal vez 1,5 millas en 1 hora, o eso creía. Sin embargo, parecía que ya eran casi las 7 de la tarde. Decidí rápidamente que lo más seguro sería volver hacia el sur, hacia mi ATV, que guardaba todo mi equipo de noche, y regresar mañana. Sería embarazoso explicar a los otros guardabosques que había perdido la noción del tiempo, pero sería peor quedarme atrapado aquí toda la noche. Sin el equipo adecuado, podría morir de frío. Además, empezarían a preguntarse por qué no había regresado después de tanto tiempo. Agarré algunas piedras sueltas del suelo y dejé un signo para indicar que había estado allí y me dirigí en la dirección que pensé que me había desviado del sendero. Rápidamente lo encontré, pero era una sección por la que no había pasado antes, de alguna manera, había encontrado mi camino más al norte. Y curiosamente, vi un marcador de sendero amarillo no muy lejos montaña arriba. Me di cuenta de que era el marcador para el siguiente tramo de 10 millas, el área que mencionaban los informes de incendios. El sol casi tocaba las montañas ahora, pero decidí subir al menos hasta el marcador, quedarme unos minutos y luego regresar rápidamente antes de que oscureciera por completo. Reconozco que esto no era lo ideal, pero en ese momento parecía mejor que regresar sin nada que reportar. Caminé unas pocas docenas de yardas hasta el marcador y miré hacia el valle al este. Parecía vacío, nada inusual. Tomé un sorbo de mi botella de agua y esperé otros 5 minutos. Aún no veía nada, así que decidí salir. No había recorrido ni 1 milla antes de que olfateara humo bajando de la montaña. Miré alrededor, pero no podía ver columnas de humo. Era un poco inquietante, el atardecer era tan rojo que todo parecía brillar de manera surrealista. Preocupado, tropecé el último tramo de regreso y llamé de inmediato. La noche estaba más oscura ahora, y no había rastro de fuego en el valle. A pesar de haber olfateado el humo antes, decidí pasar la noche en el sendero, por si acaso lo que lo causó volvía a aparecer. Monté un campamento temporal con mi tienda para una persona y esperé la noche. Las noches en las zonas salvajes son diferentes que acampar en otros lugares. En el fondo de tu mente, reconoces que estás completamente solo durante docenas de millas. Terminas escuchando la noche de manera diferente. Todo lo que oyes de repente se vuelve importante, porque ahora eres solo otra parte del bosque, vulnerable. En algún momento, me desperté de un sueño que ahora no puedo recordar, pero recuerdo haberme sentido inquieto. Asomé la cabeza fuera de la tienda y salí para hacer pis y mirar a mi alrededor por un minuto. No vi nada, pero es difícil explicar exactamente cómo me sentía. Era casi como si me estuvieran observando, pero de manera muy sutil, como parte del fondo. Era un poco desconcertante, así que volví a dormir bastante rápido. A la mañana siguiente, un equipo de reconocimiento aéreo sobrevoló la zona y aún no encontraron nada. Alrededor del mediodía, el equipo llegó para despejar el deslizamiento de tierra y los otros guardabosques y yo comenzamos a buscar en la zona salvaje. Al final del segundo día, lo encontramos. Un trozo del bosque se había quemado por completo. Estaba escondido en un valle al noreste, a solo unas pocas cientos de yardas de donde acampé la primera noche, pero lo había pasado por alto entonces. Era tal vez de 200 yardas de ancho y 300 bajando por la ladera de la montaña. Pensarías que sería demasiado grande para pasar desapercibido, pero nos tomó casi 2 días encontrarlo. Aún así, el equipo aéreo lo pasó por alto por completo. Este fue un fuego extraño, también. Se quemó en una línea casi limpia por la cresta de la montaña, formando un rombo reconocible. Normalmente, los incendios forestales por aquí no son lo suficientemente intensos como para matar completamente a los pinos maduros, pero este fuego había sido caliente. Todo estaba carbonizado, mortalidad total. Casi parecía antinatural, pero no pudimos encontrar nada en las cenizas que lo explicara. Me pregunté si había pasado por alto algo durante unos días después de que nos fuimos, pero eventualmente, tras hablar con los guardabosques veteranos, decidí que era solo una de esas cosas que no se pueden explicar. Al parecer, no es tan inusual según lo que ellos dijeron. Según ellos, si pasas suficiente tiempo en la naturaleza, comienzas a ver cosas que te ven.
No sabía lo que querían decir con eso, pero no tuvimos tiempo para hablar más y no los he visto mucho desde entonces. Una semana después de eso, encontré a un par de idiotas tratando de encender un fuego de cocina en uno de los puntos de acceso al sendero. Les grité probablemente más de lo que debería, parecían sentir sinceramente mal por ello. Al parecer, se habían perdido todas las señales. Decidí dejarlo pasar y comencé a irme, pero antes de salir, vi la chispa y el destello de un fuego en el espejo retrovisor. Enfurecido, volví y salí, pero los campistas estaban tan confundidos como yo. El fogón estaba completamente frío, se veía igual que como lo había visto antes, vacío y sin usar después de hacer que limpiaran las ramitas y hojas que intentaron usar. Confundido, caminé alrededor de todo el punto de acceso, pero no vi ningún signo de fuego. Supuse que era un juego de luces en el espejo retrovisor y me fui. Me convencí en los meses siguientes de no preocuparme por las cosas extrañas del fuego y nada más fuera de lo común sucedió hasta hace unos días. Estaba en mantenimiento de senderos con otra guardabosques, Lauren. Ella había estado trabajando como guardabosques durante casi 10 años, así que generalmente seguía su ejemplo. Estábamos a unas 15 millas en la zona salvaje revisando algunos campamentos primitivos para mochileros. Actualmente estábamos en el campamento 3. Hay un total de 8, y forman una grano a lo largo de casi 90 millas alrededor de una de las montañas más grandes de la región. Se estaba acercando el otoño, así que se suponía que estaría vacío mientras trabajábamos en la calidad de los sitios. Toda la tarde había estado abriendo un nuevo sendero desde el campamento hasta un manantial que había cambiado de curso recientemente. Las sombras comenzaban a alargarse, pero estaba cerca de terminar, así que seguí cortando. Aproximadamente media hora después, rompí a través de la maleza y caminé sobre un gran peñasco que se inclinaba hacia el suelo, observando la cabecera del manantial que apenas se veía montaña arriba. Parecía que un sendero de ciervos serpenteaba hacia la fuente, así que comencé a subir. Cuando llegué allí, casi vomito. El manantial fluía con claridad, pero justo a la derecha, una sección del suelo se había convertido en piedra desgastada. En el medio, un ciervo despellejado yacía en un charco de sangre, con salpicaduras y otros charcos de sangre esparcidos por los alrededores. He visto muchos animales muertos antes, pero esto era perturbador. Algo había despellejado al ciervo, y de manera muy limpia, sin encontrar señales de daño en otra parte. Se había desangrado, y Dios, había sangre por todas partes, pero su piel no estaba a la vista. Las moscas comenzaban a rodear la carne, no parecía que hubiera estado muerto mucho tiempo. Rápidamente regresé por los varios cientos de yardas que había abierto y encontré a Lauren, que ya había terminado de trabajar y estaba preparando la cena. Me detuve a recuperar el aliento y le dije que tenía que mostrarle algo. Ella se mostró preocupada, así que regresamos al manantial. Cuando llegamos, el ciervo había desaparecido y no pude encontrar una sola gota de sangre. Había estado fuera tal vez una hora como máximo, no parecía posible. Lauren supuso que solo estaba bromeando, así que lo dejé pasar y traté de olvidarlo. Pero no lo he olvidado. Y al parecer, Lauren le contó a mi supervisor, Jonathan. Me pidió que regresara a la estación forestal, así que mañana saldré de la zona salvaje. Sin embargo, sonaba diferente, casi como si realmente no quisiera llamarme. Supongo que veré cómo va y actualizaré esto cuando pueda.